Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, donde más menos amos los secretos Moon S jugosos de la farándula. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que si bien ya no es tu junta, sigue dando de copyright hablar. Hablamos por supuesto de Demet Özdemir y Can Yaman. Su copyright que su separación superíndice 3N fue un bombazo, un baldazo de agua fría para muchos que crean en su cuento de hadas. Pero lo que les traigo hoy va mucho Moon S allá de un simple rompimiento. Hoy vamos a revelar una cláusula secreta, escucharon bien, una cláusula secreta que según rumores muy fuertes, estaba incluida en su contrato de matrimonio. Una cláusula que podrá explicar muchas cosas sobre su relación superíndice 3N y su desenlace. ¿Están listos para este chismecito bomba? Antes de que empecemos a desmenuzar esta información superíndice 3N explosiva, quiero recordarles que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dejen su like si les gusta el contenido que les preparamos con tanto cariño más menos o. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayendo copyright dándoles las noticias Moon S calientes del momento. Ahora pongamos los lentes de detectives y vayamos directo al grano. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Su química en pantalla era innegable y la magia de Erkenci Kuay, traspaso superíndice 3 fronteras, convirtió copyright dándolos en una de las parejas Moon S queridas y seguidas del planeta. Ay Erkenci Kuay, copyright tiempos aquellos. Recordamos con nostalgia esas escenas llenas de pasión superíndice 3N, esos coqueteos inocentes y esa tensión superíndice 3N palpable que nos mantuvo apegados a la pantalla cada noche. No era solo la historia, eran ellos, Demet y Can, quienes le daban vida a Can Divit y Sanemaida más menos N, dos personajes que parecían hechos el uno para el otro. Su romance fuera de la pantalla parecía la continuación superíndice 3N perfecta de su historia de amor ficticia. Anunciaron su compromiso con bombos y platillos, ilusionando a sus fans con una boda de ensueño más menos o. Y se casaron efectivamente en una ceremonia espectacular que acaparó superíndice 3 titulares en todo el mundo. Una boda de cuento de hadas. Recordamos las fotos, los vídeos, la elegancia de Demet con su vestido de novia, la sonrisa radiante de Can, el ambiente festivo. Parecía que la felicidad eterna estaba garantizada. Los fans de todo el mundo celebraron este enlace, convencidos de que su amor será para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces dista mucho de la ficción superíndice 3N. Los rumores de crisis comenzaron a circular a los pocos meses de la boda. Se hablaba de celos, de incompatibilidad de agendas, de diferencias irreconciliables. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar se hizo oficial, Demet y Can se separaban. El shock fue inmenso. Las redes sociales explotaron con mensajes de tristeza, decepción superíndice 3N y desconcierto. Copyright agua pasado. CU superíndice 3 ¿mo era posible que un amor tan aparentemente fuerte se hubiera desmoronado tan rápido? La separación superíndice 3N, como era de esperar, generó superíndice 3 un sinfín de especulaciones. Se tejieron miles de teorías sobre los motivos que llevaron a la pareja a tomar caminos separados. Se hablaba de infidelidades, de presiones familiares, de problemas de comunicación superíndice 3N. Cada día surgía una nueva versión superíndice 3N de la historia, alimentando la incertidumbre y la confusión superíndice 3N. Pero en medio de todo ese mar de rumores, una información superíndice 3N comenzó superíndice 3 a tomar fuerza, una información superíndice 3N que de ser cierta, podrá cambiar por completo nuestra percepción superíndice 3N de su relación superíndice 3N. Hablamos por supuesto de la famosa cláusula secreta en su contrato de matrimonio. Ahora bien, ¿de qué copyright se trata esta cláusula? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según fuentes muy cercanas a la pareja, y aquí quiero recalcar que estamos hablando de fuentes extraoficiales, de información superíndice 3N que no ha sido confirmada por los protagonistas, esta cláusula establecía una serie de condiciones y restricciones para ambos CU superíndice 3 ñujes durante el matrimonio. Algunas de estas condiciones estarán relacionadas con sus carreras profesionales, con su imagen pública y lo Moon S sorprendente de todo, con sus interacciones con otros actores y actrices. Una bomba, su copyright. Su como lo oyen.
Se dice que la clausula inclúa una restricció superíndice 3n que limitaba las escenas románticas que Demet y Can podían protagonizar con otros actores y actrices fuera de sus proyectos en comune. Al parecer, uno de los dos, o quizás ambos, tenían ciertos celos profesionales y querían evitar cualquier situación superíndice 3n que pudiera generar controversia o poner en riesgo su relación superíndice 3n. Imaginen la situación superíndice 3n. Demet recibe una oferta para protagonizar una nueva telenovela con un Galut N reconocido, pero la clausula le impide aceptar el papel si las escenas románticas son demasiado subidas de tono. O al revés, Can recibe una propuesta para una película donde tiene que besar apasionadamente a la protagonista, y la clausula se lo prohíbe. Un verdadero dilema. Pero eso no es todo. La clausula también copyright N habrá incluido una serie de normas sobre CEU superíndice 3 deban comportarse en público, especialmente en eventos y alfombras rojas. Se dice que se les exigua mantener una imagen de pareja perfecta, mostrando siempre cariño más menos o y complicidad ante las CEU maras. En otras palabras, tenían que actuar como si su matrimonio fuera un cuento de hadas, incluso si la realidad era muy diferente. Un papel difícil de interpretar. Imaginen la presión superíndice 3n de tener que sonreír y mostrarse felices frente a las CEU maras cuando en realidad es tú, N discutiendo o sintió copyright dose infelices. Una verdadera tortura. Y aquí es donde surge la pregunta clave, ¿por qué copyright incluir una clausula tan restrictiva en un contrato de matrimonio? ¿Acaso Demet y Can tenían dudas sobre su relación superíndice 3n desde el principio? ¿O simplemente se trataba de una estrategia para proteger su imagen pública y maximizar sus beneficios con un superíndice 3 micos? ¿O tal vez, ambas cosas? Las respuestas a estas preguntas son difíciles de encontrar. Ni Demet ni Can han confirmado ni desmentido la existencia de esta clausula secreta. Se han mantenido herméticos sobre el tema, evitando cualquier comentario que pueda confirmar o negar los rumores. Sin embargo, el hecho de que los rumores hayan persistido durante tanto tiempo sugiere que algo de verdad debe haber en todo esto. Si no fuera así, ¿por qué copyright no salieron a desmentirlo categu superíndice 3 ricamente? El silencio a veces dice más que 1000 palabras. Algunos creen que la clausula fue idea de Can, quien siempre ha sido muy celoso de su vida privada y muy protector con su imagen. Recordemos que Can siempre ha sido un hombre muy reservado, que no le gusta exponer su vida personal a los medios de comunicación superíndice 3n. Tal vez, la clausula fue una forma de proteger su intimidad y de evitar que los medios de comunicación superíndice 3n se inmiscuyeran demasiado en su matrimonio. Otros, en cambio, piensan que fue Demet quien la propuso, buscando asegurar la estabilidad de su relación superíndice 3n en un entorno tan competitivo y lleno de tentaciones como el mundo del espectáculo. Demet, a pesar de su juventud, es una mujer muy inteligente y ambiciosa. Tal vez, la clausula fue una forma de asegurarse de que su matrimonio durará y de que no será víctima de las infidelidades o de los caprichos de Can. Sea como sea, lo cierto es que la existencia de esta clausula secreta plantea interrogantes sobre la autenticidad del amor que Demet y Can se profesaban. ¿Era su relación superíndice 3n un verdadero cuento de hadas, o simplemente una fachada construida para complacer a sus fans y generar ganancias con un superíndice 3 micas? ¿Era amor verdadero o una simple estrategia de marketing? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sabemos es que su matrimonio no duró superíndice 3 mucho y que su separación superíndice 3n dejó superíndice 3 un sabor amargo en muchos corazones. Quizás es la presión superíndice 3n de mantener una imagen perfecta, las restricciones impuestas por la clausula secreta y las diferencias irreconciliables terminaron por desgastar su relación superíndice 3n. Tal vez, la clausula, en lugar de proteger su matrimonio, lo terminó superíndice 3 destruyendo. O quizás es simplemente el amor se acabó superíndice 3. A veces las cosas no funcionan por muy que lo intentemos. Y en el mundo del espectáculo, donde la fama y la fortuna pueden nublar el juicio, es aún muy difícil encontrar el verdadero amor. La presión superíndice 3n de la fama, la constante exposición superíndice 3n a los medios de comunicación superíndice 3n, la competencia profesional. Todos estos factores pueden afectar negativamente una relación superíndice 3n y hacer que el amor se desvanezca. Pero Moore se halló de los motivos que llevaron a su separación superíndice 3n.
Lo que queda claro es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una lección superíndice 3n sobre los peligros de idealizar las relaciones y de creer en los cuentos de hadas. A veces, la realidad es mucho más compleja y dolorosa de lo que nos imaginamos. No todo lo que brilla es oro, y no todas las historias de amor tienen un final feliz. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chismecito bomba sobre la cláusula secreta en el contrato de matrimonio de Demet Özdemir y Can Yaman. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la autenticidad del amor en el mundo del espectáculo y sobre los peligros de idealizar las relaciones. Una historia que nos recuerda que detrás de las sonrisas y los flashes, hay seres humanos con sentimientos y problemas como los de cualquiera. Para resumir, hoy hablamos de una cláusula secreta, supuestamente presente en el contrato de matrimonio entre Demet Özdemir y Can Yaman, que imponía restricciones a sus interacciones con otros actores y a su comportamiento público. Esta cláusula, de ser cierta, plantea dudas sobre la autenticidad de su relación superíndice 3n y sobre los motivos que llevaron a su separación superíndice 3n. Una cláusula que tal vez fue la culpable de que su cuento de hadas terminara en un final infeliz. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Me encantará saber su opinión superíndice 3n sobre este tema. ¿Creen que realmente existió superíndice 3 esta cláusula secreta? ¿Qué copyright opinan sobre la relación superíndice 3n de Demet y Can? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Los estaré copyright leyendo con mucho gusto. Quiero saber si ustedes también copyright n se sintieron desilusionados con su separación superíndice 3n, si creen que su amor era verdadero o si piensan que todo fue una farsa. No se corten y cuéntenme todo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright n se enteren de este chismecito bomba, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y traigo copyright dándoles las noticias más calientes del mundo del espectáculo. Gracias por ser parte de esta comunidad chismosa y apasionada. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención superíndice 3n. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3. Y recuerden, no crean todo lo que ven en la televisión superíndice 3n, porque la realidad siempre es complicada de lo que parece. Adiós superíndice 3s, mis amores.